Gracias por continuar con nosotros en el programa Los Investigadores Médicos. Bajo ese nombre, usted puede seguirnos a través de YouTube si se ha perdido nuestros programas. Ahí puede darle replay y verlos si se los perdió. Es momento de seguir conversando con ustedes sobre esos cuidados de los pacientes. Aspectos que tienen que ver con el impacto. ¿Qué ocurre cuando yo percibo que algo está ocurriendo o cuando yo soy el acompañante de alguien que está en esta condición? En esta parte del segmento nos acompaña Nadia Lafuente. La licenciada Nadia Lafuente es neuropsicóloga. Nadia, bienvenida. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Muy buena tarde. Bienvenida porque hace falta la parte esa que tiene que ver con la sensibilidad psicoterapéutica. Y no es que los médicos no la tengamos, pero hacer psicoterapia no es necesariamente dar solo un buen consejo. Así es que en esta condición yo quisiera que, tal como habíamos platicado, entonces tú ya nos hagas la introducción para luego pasar a cómo es que finalmente o complementariamente se va dando el proceso psicoterapéutico. Como parte de la valoración de los trastornos cognitivos de una persona, principalmente hablando de adultos mayores, valoramos en base a escalas como test de screening, ¿sí? La gran mayoría de veces estamos utilizando el Mini-Mental Test de Folsen, que es conocido y validado a nivel mundial. Podemos utilizar también el test del reloj, que es uno de los más utilizados. ¿En qué consiste? En que la persona haga un dibujo y usted le especifica que usted quiere una hora en particular. Entonces usted mira ciertas características de la forma de cómo la persona lo hace. En los últimos artículos, hará 2 años para la fecha, toda la literatura geriátrica nos sugiere también de que utilicemos el test de MoCA, que es una unificación de todos los test de screening, en el cual nosotros hacemos tiene una mejor especificidad, sensibilidad y especificidad a la hora del diagnóstico. Cuando ya se detecta el deterioro cognitivo, depende de su grado, ¿sí? Nosotros tratamos la manera de hacer un mejor abordaje diagnóstico en base a las esferas afectadas del área cognitiva. Entonces aquí es donde entra un papel fundamental de realizar una batería de test específicos por parte de un neuropsicólogo, ¿sí? Entonces ya nosotros podemos ubicar realmente qué áreas son las que están afectadas y en base a eso realizar un plan de atención individualizada con cada persona y el área que está dañada para poder dar una mejor rehabilitación o estimulación cognitiva, la que más esté afectada, sin dejar a un lado las que todavía se conservan. Claro, fabuloso. Nadia, cuéntanos un poco de tu especialidad. ¿Qué es la neuropsicología, entendiéndola desde este punto de vista de la terapia dada por un psicólogo? Pues la neuropsicología, primero somos psicólogos clínicos, entendemos todas las emociones, la conducta del ser humano. Y luego de tener esta ya carrera, nosotros nos metemos a estudiar ya con los doctores, a aprender un poco de neurofisiología. Ya que tenemos un poco de conocimiento del cerebro, sus áreas, sus funciones, entonces ya trabajamos con un equipo multidisciplinario. Siempre nosotros dependemos del médico, que el médico nos refiera, porque nosotros no podemos diagnosticar. Sí podemos diagnosticar en las baterías, pero ya si tiene una trayectoria de algún trastorno demencial, ¿verdad? Y el médico lo refiere, entonces uno ya va viendo qué es, ¿verdad? Entonces, los mismos test que estaba hablando el doctor acá, nosotros también los pasamos, pero somos un poquito más específicos para nosotros hacer un plan de rehabilitación, ¿verdad? Entonces, este plan de rehabilitación especializado para el paciente, dependiendo su demencia o trastorno, ¿verdad? Va por 3 etapas. Primero, la evaluación. Ya que se evaluó y se hizo todo específico, qué áreas y qué funciones del cerebro pueden estar con déficit o cuáles preserva, ¿verdad? Entonces, todo eso va viendo uno paso por paso. Cada paciente tiene su propio tiempo, ¿verdad? En el sentido de que si es muy lento, pues se le deja todo el tiempo que él vaya haciendo. A veces hay pacientes que lo hacen muy rápido. Las sesiones se hacen por sesiones, de 1 o 2 sesiones, dependiendo la habilidad del paciente, ¿verdad?
La segunda etapa, luego se rehabilita o se empieza a hacer el plan y a ejecutar el plan de rehabilitación. Luego en la segunda etapa hay otra nueva reevaluación de estos test neuropsicológicos para ver si va mejorando. ¿Qué evolución hay alrededor de hay eso? Una evolución o no, ¿verdad? Dependiendo de cómo esté todo. Se sigue el plan terapéutico y al finalizar se vuelve a hacer una reevaluación para ver qué impacto tuvo en la recuperación del paciente. Claro que es muy importante decirles que la rehabilitación neuropsicológica no funciona si no hay medicamento, porque el medicamento hace nivelar los neurotransmisores deficientes o exceso, ¿verdad? Entonces, el medicamento del doctor, se dice el efecto terapéutico. Sí, médico de las medicinas, es importante e impactante en el paciente. Entonces, conjunto hay una La complementariedad es importante, ¿verdad? Trabajar lo físico, lo neurofisiológico, los neurotransmisores. ¿Qué ocurre en este impacto con lo que le denominamos el cuidador, con el entorno inmediato de los... Ese es un tema bastante difícil de tocar, ya que nosotros en el área en el que nos desarrollamos, que es en Guatemala, estamos acostumbrados a hacer un abordaje totalmente diferente en comparación con países de primer mundo, ya que nosotros la gran mayoría de veces no estamos acostumbrados a referir pacientes o manejar pacientes en una residencia geriátrica, mucho menos especializada en trastornos cognitivos. La gran mayoría de veces hacemos todo el abordaje terapéutico en casa. Entonces, eso muchas veces es un punto en contra, porque muchas veces tenemos demencias por arriba del estadio etapa 4, en la cual ya las personas comienzan con un marcado deterioro de toda la capacidad funcional, a tal punto que cuando ya llegan a estadios muy avanzados ya son personas dependientes. Entonces necesitan un cuidado especializado, ¿sí? Entonces, en nuestro entorno la gran mayoría de veces tenemos a los cuidadores, que nosotros como médicos los dividimos en primarios o secundarios, o formales o informales. Es dependiendo si reciben o no una remuneración económica, ¿sí? La gran mayoría de veces son personas que están dentro del entorno familiar. Y si ustedes se pueden dar cuenta, me imagino que si nos ven en casa, más de alguna persona ha estado en esta posición. Y la gran mayoría de veces es la mujer, hija, la mayor, la que cuida al enfermo. Que en este caso, por lo regular, es el padre, es el tío, es el abuelo. Entonces, es un trabajo bastante desgastante, porque estamos hablando que es un trabajo de 24/7, sin remuneración alguna. Entonces, hay un desgaste emocional, físico, y hay muchos problemas en ese sentido. Claro, porque necesariamente pues es una condición de amor y entrega, pero no es suficiente. ¿Con qué te encuentras tú desde el punto de vista psicoterapéutico con el paciente y sobre todo con el cuidador? Pues aquí hay dos puntos. El punto es que cuando el paciente no está bien cuidado, entra en estados depresivos, totalmente depresivos, y la enfermedad se agrava, aunque tenga medicamento en algunas veces. Ese es un punto. El otro punto es el punto del cuidador, que si el cuidador no está orientado, nosotros en neuropsicología damos una psicoeducación, que es orientar qué enfermedad tiene, por qué tiene esta conducta, por qué el señor se le olvidó todo y tiene que volver a repetirle y volver a repetirle cada vez que él pregunta. Y no es una situación frustrante, incómoda, puede llegar a tornarse agresiva en la casa de parte de tanto de los cuidadores como del paciente, porque no hay una comunicación, no hay una comprensión. Entonces, en neuropsicología lo que hacemos es que le damos tiempo al cuidador, tiene que tener un espacio psicológico para él, para venir y decir, mire, estoy cansado, esto y el otro. Entonces se le da una terapia cognitiva conductual.
Y a pacientes que ya entran en estados depresivos, aparte de la neurorehabilitación, que son ejercicios para el cerebro y muchas cosas de estas, se le puede brindar también el apoyo psicológico con terapia cognitiva conductual. En el aspecto cotidiano, en palabras muy coloquiales, ¿con qué te encuentras? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué ocurre con las familias en Guatemala, en el entorno, en el nivel que tú manejas de consulta? Sí, el paciente se siente incomprendido y el cuidador también. Entonces tenemos una cultura alcohólica en Guatemala. Entonces yo no comprendo a mi esposa que tiene tal trastorno demencial. Entonces me voy a la calle y voy a tomar. O me voy con los amigos, me desaparezco. Entonces, ¿qué pasa con este paciente? Se queda solo, aislado. O hay muchas personas que pueden ser de un nivel económico muy alto que les da vergüenza que un familiar tenga un trastorno de esto y lo aíslan. Totalmente aislado y entra en depresión. Y esta familia puede llegar a tener una dinámica familiar muy desorganizada. Es un caos. Llega a ser caos dentro de la casa. Y si no hay una orientación psicológica y la rehabilitación neuropsicológica trabaja con el cuidador, con la familia primaria y con el paciente. Entonces la rehabilitación a veces dentro de las sesiones entra la familia para enseñarle algunas actividades cómo hacerlo. El objeto de la neurorehabilitación es que sean un poco más independientes los pacientes y no dependan tanto de la familia, aunque sean codependientes, como decía el doctor, se vuelven totalmente dependientes de la familia. Pero algunos necesitan ir al baño y cómo si ya se volvieron tan dependientes, pero hay cosas que sí pueden llegar a hacerlas. Entonces, dentro de la neurorehabilitación, aquí, tranquilo, espérese, aprendamos de qué forma podemos hacer esto, entonces para que ellos también se sientan útiles. Claro. Y la familia también respire un poco, ¿verdad? Claro. Obviamente en esto platicábamos un poco acerca de las manifestaciones, ¿verdad? Emocionales, sonrisa errática, llanto, en fin. ¿Qué hay alrededor de ese comportamiento cuando uno puede establecer que realmente una expresión de una emoción corresponde exactamente a un evento natural que la está estimulando o no? La gran mayoría de veces en los adultos mayores vamos a presentar manifestaciones atípicas y mucho más evidenciados en trastornos neurodegenerativos. Entonces uno tiene que ser muy minucioso a la hora de detectar ciertos comportamientos como el lenguaje facial. Muchas veces estas personas tienen dolor, pero no se lo van a expresar a usted. Entonces, con una cara de dolor, cierran los ojos, retiran las manos, movimientos erráticos de ese tipo. Claro. Ahí es cuando uno comienza a detectar ciertas cosas, porque muchas veces usted va a encontrar deterioros cognitivos ya moderados, severos, en los cuales ya las personas no tienen una adecuada comunicación ni poder entablar ninguna comunicación con otra persona. Claro. El impacto entonces sigue siendo vital, importante cuantificarlo y reconocer qué puede estar ocurriendo y de nuevo, para regresar a hacer las consultas pertinentes. Vamos en el siguiente bloque ya a dar recomendaciones finales y algunas expectativas de qué puede estar ocurriendo en relación a estos eventos para que estemos atentos a prevenirlos o a estimular una condición de vida que nos permita estar alejados de ellos. Continúe con nosotros. Dato importante: los trastornos cognitivos y de memoria pueden cambiar la manera en que la persona piensa, actúa o siente. Estos cambios suelen presentar enormes desafíos para las familias y los cuidadores. Una simple conversación puede resultar muy frustrante cuando el ser querido olvida de un momento a otro lo que se ha hablado. Las personas que padecen trastornos cognitivos muchas veces requieren un cuidado especial, que incluya la supervisión a veces 24 horas al día, técnicas especiales de comunicación y la solución de conductas problemáticas. Puede que necesiten ayuda para realizar las actividades de la vida cotidiana, como bañarse, comer, pasar de la cama a una silla o silla de ruedas, arreglarse, entre otras. Al volver, estaremos conversando en el programa Los Investigadores Médicos sobre las alternativas para el tratamiento de este padecimiento. Lo más importante es su salud.
Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia.